Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo llamado y escogido, desde lo más profundo de mi ser, por medio del bueno, del Espíritu Santo, yo deseo que todos los llamados, que todos los escogidos y los que aún todavía no lo son, tengan la participación de la bendita paz, de la bendita luz, de las benditas bendiciones que tanto necesita el ser humano en estos tiempos difíciles de angustia, de principios de dolores de parto, y que esta bendita palabra sane los corazones que vienen heridos. Benditos hermanos y benditas hermanas. Proseguimos con la enseñanza número 3 de la epístola de San Judas. Vamos a seguir con el 11, que ayer no terminamos el versículo 11, porque dije que estaba muy profundo y me faltó explicar la mitad del versículo. Así que siempre le pido, bendito hermano, la Biblia en mano, que es la palabra de Dios, para constatar que esta bendita palabra proviene de Dios. Y dice así la palabra: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dos pecados muy graves. Ya vimos ayer en la enseñanza número 2 el fruto que tuvo Caín de presentar un fruto de la tierra y no dedicar su vida a las ovejitas. Y aquí vamos a ver otro fruto también, que es el de Balaam, que viene en el Antiguo Testamento, esta historia viva, profética, como una sombra de lo que iba a venir, sabiendo este profeta que era de Dios. Y en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, había también un rey llamado Balac de Moab, que Moab representa bíblicamente lugar de fornicación, el mundo. Recuerde que Moab viene de una de las hijas de Lot que embriagaron a su padre para tener descendencia. Moab y Amón. Pero de los moabitas salió todo ese pueblo que estuvo separado de Dios, sin el conocimiento de Dios, ajeno a Dios, con otros dioses. Bien, Balac representa figurativamente a Satanás, que tiene gobernados a los moabitas, hoy al mundo, porque el trono de Satanás está aquí en el planeta Tierra, y porque la bendita palabra dice en Primera de Juan que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que Satanás siempre va a tratar de negociar con los verdaderos profetas de Dios. En este caso, Balac era un profeta, Balaam era un profeta de Dios, un profeta para cuidar al pueblo de Dios. Y Satanás, vuelvo a repetir, siempre va a tratar de negociar con los que han alcanzado una madurez espiritual. Así le digo yo, en la tentación y en la prueba que tuvo el primogénito, nuestro Rey, Cristo Jesús, en el desierto, una vez que pasó varias pruebas, la última prueba fue que Satanás lo subió a un monte, que significa poder, que significa lo que Satanás trajo desde un principio a Adán y a Eva, poder, y le trajo riquezas, porque le dijo: todos estos reinos que ves aquí van a ser tuyos si postrado me adoras. Cristo Jesús ya había alcanzado la prueba de ser probado, porque una vez que fue probado empezó su ministerio después del desierto. Así que Satanás trató de detener ese ministerio porque representaba un peligro latente para el reino de las tinieblas. Así también Satanás, Dios le ha delegado poder y todas las riquezas del mundo para ofrecérselas a quien él quiera.
Y principalmente Satanás trata de negociar con algún representante que haya tenido un crecimiento espiritual y que muchos ministros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto de Cristo para acá, han sido engañados y seducidos por esta seducción que tiene un principado llamado Mamón, que son riquezas. Así también proféticamente, desde el Antiguo Testamento, ya Dios nos estaba profetizando esto con Balaam, que Balac se presentó, lo mandó traer para ofertarle y que maldijera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y Balaam dijo, no lo puedo yo maldecir, porque están bendecidos y están protegidos por Dios. Balac le ofertó cosas terrenales, cosas materiales que tienen como una sombra hoy, y le llegó el precio, porque Balaam dijo, no lo puedo maldecir, pero sí sé y cómo pueden tropezar y cómo pueden pecar los hijos de Dios. Así de igual manera, yo no puedo maldecir a alguien que ya está bendecido por Dios. Yo no puedo maldecir a alguien que tiene las promesas de Dios, pero sí puedo ser un instrumento de Satanás si me llega el precio y yo accedo, para que con la misma palabra sé por el crecimiento espiritual que yo tengo y por el entendimiento que Dios me ha dado, cuáles son las debilidades de los niños o de la gente que va empezando o que no tiene un crecimiento espiritual, para engañarlos y hacerlos caer, que son seducciones a la carne. En ese tiempo fue la fornicación, porque le dijo, tu pueblo tiene mujeres muy preciosas y yo te aseguro que si las metemos a ese pueblo, no van a aguantar y van a fornicar con un pueblo que tienen prohibido tener relación, porque en el primer pueblo, como una sombra de lo que iba a venir hoy, era ilícito tener una pareja o casarse con alguien que no fuera del pueblo o que no estuviera circuncidado o que no fuera del pueblo de Dios. Llamó el premio de la maldad, que fue esto. De igual manera, hoy las mujeres bonitas que tiene Satanás no son tanto mujeres, porque en las congregaciones y en las iglesias hay mujeres hermosas por dentro con las cuales nos podemos casar, pero más que nada se refiere a todas las seducciones, a todos los deseos de la carne, que son hermosas y que cuando uno cede está fornicando espiritualmente ya en el nuevo pacto. Entonces, muchos representantes, porque aquí estamos hablando proféticamente, fortaleciendo Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, profetizando Dios estos tiempos de apostasía y cómo podemos reconocer a uno de estos falsos representantes que han cambiado el padecimiento, han cambiado la cruz, han cambiado el campo por el premio de la maldad. Recordemos también que en el libro de Números, cuando este profeta en su locura iba a hacer el trato con Balac, una bestia muda de carga, empezó a lastimar al profeta, se detuvo, ya no le obedeció, porque la bestia muda de carga pudo ver al ángel de Jehová con una espada desenvainada y frenó la locura del profeta, pero no sin antes decirle, ¿por qué no me obedeces? ¿Por qué me estás lastimando? Y le pegó a la bestia. Entonces, todo tiene simbolismo, porque esa bestia muda de carga hoy representa el asnillo donde Cristo Jesús subió a Jerusalén, que representa hoy los siervos, que quieren ser sirvientes, que quieren llevar las cargas
junto con Cristo Jesús y que quieren trabajar en el campo, que quieren trabajar, representan figurativamente animales de trabajo, animales de campo, el camello, el burrito, el buey. Todos estos simbolismos de animales los representa Dios para representar a los siervos. Ahora, de igual manera hoy, las bestias mudas que no hablamos el mundo, tratamos de frenar la locura de los que alguna vez estuvieron bien y los que tenemos vista, que el juez ya tiene desenvainada la espada, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que de su boca sale una espada y que sus ojos están ya como llamas de fuego, hablando del juez, hablando de Cristo, que está preparado. Y yo sé, y nosotros sabemos, que alguien que cambia o hace afrenta a la gracia por el tesoro o por las corrupciones que ofrece Satanás, que son temporales, tratamos de frenar la locura, porque una vez que se les quita la cabeza que es Cristo, se vuelven insensatos, ya no se dan cuenta, quedan en una locura y tratamos de frenar y se enojan con nosotros. Bueno, todo tiene simbolismo. Entonces, se lanzó por lucro. Lucro es negociar. Y efectivamente, no tenga dudas, no son fábulas. Satanás ofrece muchísimo dinero, poder, lujos, que lo adoren a cambio de engañar al pueblo de Dios. Así hay muchísimos hoy que tienen ese poder, que tienen miles de personas en las congregaciones, cientos de personas, pero que los están engañando por lucro. Y en el error de Balaam. Y perecieron, ahora, aquí hay una coma, ahora vamos con otro. Y perecieron también en la contradicción de Coré, otro fruto que viene en Génesis. Perdón, que viene en Éxodo, que viene en los tiempos de Moisés, cuando el pueblo fue libertado de Egipto y que Dios constituyó a una tribu llamada Leví. De las 12 tribus, escogió una tribu para dar el sacerdocio. Y recordemos que en el Antiguo Testamento habían sumos sacerdotes que era de la familia de Aarón, porque fue el primer sumo sacerdote junto con Moisés, que Dios los constituyó sumos sacerdotes, y a los otros sacerdotes que tenían funciones diferentes, porque los sumos sacerdotes ofrecían en el tabernáculo la sangre y ofrecían fuego y tenían un ministerio diferente a los sacerdotes. Coré y varios que habían sido engañados contradijeron el ministerio y el don que Dios les había dado a Aarón y a Moisés, y lo codiciaron. Y querían hacer lo mismo. Y decían que Dios también, eran ellos de la tribu de Leví, que porque ellos nada más, Moisés como cabeza, Aarón como sumo sacerdote y ellos como sacerdotes, codiciaron. Así también el día de hoy, en el pueblo cristiano, codician el hablar en lenguas, codician el ser apóstoles, codician los primeros lugares, codician el ser reconocidos cuando son dones que ni siquiera Dios les repartió, y no se conforman con el don que Dios les ha dado, porque ya fueron mordidos por la serpiente y buscan poder, buscan reconocimientos. Entonces, estamos hablando de 3 pecados que muchos ministros han caído, como el de Caín, que ya lo explicamos en la enseñanza número 2, como en el de Balaam, que lo acabamos de explicar, y como en el de Coré, que no fueron tantas riquezas, sino fue poder. Entonces, recordemos que Dios, pues
abrió la tierra y perecieron estos hombres que codiciaban algo que no les había dado Dios. Ya como un ejemplo, y aquí está en el Nuevo Testamento, para que el pueblo de Dios y nosotros sigamos teniendo la luz y la bendición de tener el temor y guardarnos a los ministros de todo este engaño y también de echarnos a correr cuando veamos en alguna congregación todo esto que nos está describiendo Dios. Dice entonces aquí por qué no tengo que ir a una congregación de este tipo, por qué el bendito Dios nos ama y nos deja esta bendita palabra Cristo Jesús. Porque mire, hermano y hermana, si no entendemos, como viene también en Timoteo, que se amontonarán maestros según sus concupiscencias a rascar oídos, mire lo que nos provocan en estas congregaciones. Estos son manchas en vuestros ágapes, en nuestro camino, en nuestro campo, que Cristo Jesús nos trajo y nos limpió con su sangre. Manchas es que este tipo de ministros o de ministerios se dedican a hablar de cosas terrenales, de cosas carnales. No hablan de cosas espirituales. Y todo lo que enseñan, como ya le he dicho yo anteriormente, los ídolos, el consagrar la vida en el mundo, manchan lo que Cristo Jesús me vino a limpiar con su sangre. Me manchan. Y recuerde, Dios no puede habitar con el pecado. Cristo Jesús nos vino a limpiar, nos vino a quitar esa mancha que tuvimos. Pero estos se vuelven instrumentos adversarios de Dios, instrumentos del diablo, porque el trabajo de Satanás es ir en contra de la santidad y manchar, porque Satanás sabe que las almas que pecan son para él y utiliza seres humanos que tuvieron este fruto y que cayeron en la seducción de Satanás, son los esclavos de Satanás. Recuerde que también la bendita palabra de Dios nos enseña que cuando la casa está barrida y adornada y yo permito entrar a un espíritu inmundo, viene con otros 7 peores y mi postrer estado pasa a ser peor que el primero. Y es muy importante meditar en toda la palabra, porque en ese ejemplo que Cristo Jesús nos pone en el Evangelio de San Mateo, cuando el espíritu inmundo sale y se va a lugares secos, es que yo como católico, antes de ser cristiano, pues bueno, decía groserías, tomaba, fumaba, hablaba puras cosas del mundo, negociaba en las cosas del mundo. Digo, ya era pecado, pero era pecado de ignorancia. Igual, a lo mejor si una persona mataba, secuestraba, se drogaba, bueno, fue limpiada, fue llamada, fue sanada por Cristo Jesús. Y si se descuida y cambia la gracia de Dios, como estos que vimos, como Caín, como Balaam y como Coré, cambian la gracia de Dios, su postrer estado viene a ser peor. ¿Qué significa esto? Bueno, que para Dios es peor un asesino espiritual, para Dios es peor una persona que está en contra de la cruz, que con la misma Biblia contradice y enseña mentira, que una persona que secuestra en el mundo y que mata en el mundo cuerpos humanos. Para Dios es peor. Ahora, ya está escrito en la ley. Esta es una maldición que Dios permite a los incrédulos o a los que quisieron imitar y ser seducidos por Satanás. Automáticamente les viene este fruto y automáticamente se vuelven siervos de Satanás, claro, engañados, pensando que están en la verdad, pensando que están con Dios, pero siendo utilizados para contradecir y para manchar las vidas de los que fueron limpiados, regresándolos al mundo con engaño y hablándoles de pecado.
hablándoles de concupiscencias. Entonces, este tipo de ministros, este tipo de iglesias son manchas en nuestros ágapes, en esta herencia que nos trajo Cristo, que es el campo, que debe de ser con santidad, que debe de ser como nos lo enseñó Cristo Jesús, sin mancha. Dice, fíjese bien, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ahora, comer impúdicamente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús nos pone una mesa. Jesús nos habla de comer cuando venimos a una congregación. Venimos a una comida espiritual. Venimos a partir el pan que Cristo Jesús y a repartirlo. Entonces, aquí está hablando que estos, cuando están, entre comillas, abriendo la Biblia y torciendo los versículos, están comiendo junto con la congregación, dizque la palabra de Dios, pero comen impúdicamente con ustedes, impíamente, hipócritamente. Son hipócritas como los fariseos. Daban palabra, ponían cargas, pero no las llevaban. Y enseñaban también a alejarse de la cruz, a no creer en Cristo Jesús. Comen impúdicamente con ustedes y se apacientan a sí mismos. ¿Por qué? Un ministro debe de dar de gracia lo que recibió por gracia. Como dijo Cristo Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí. Ok, Pedro, ya te apacenté yo. Ya estuve 3 años y medio contigo y te apacenté. Ya te lavé los pies, Pedro. Ya te lavé los brazos. Ahora ve y apacienta a mi rebaño. Señor, ya te apacenté, Pedro. Da por gracia. Tú ya no necesitas ser apacentado. Tú ya tienes la palabra, Pedro. Ya te serví. Ahora ve a apacentar. Pero estos no apacientan al rebaño. No les importa el rebaño. No cuidan al rebaño. No aman a Cristo. Porque así dijo Cristo. Si me amas, apacienta a mi rebaño. Y es que una persona que tuvo el segundo bautizo, que tiene el Espíritu Santo, únicamente está preocupado y únicamente da su vida por presentar a las ovejitas como Caín. Presentarlas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero que se apacientan a sí mismos es que únicamente les importa el dinero, únicamente les importa el poder, únicamente les importa la fama, no les importa la ovejita. Yo le digo como uno de los muchos testimonios que Dios me ha permitido ver, es que alguna ocasión cuando Dios me permitió estar separado de mi esposa y de mi hijo por ciertas pruebas, y estuve yo lejos y no podía darles un seguimiento, y que por medio de teléfono pues les dije que fueran y buscaran una congregación cristiana y que por favor escucharan la palabra. Bueno, las pocas veces que vi a mi esposa con el pelo que se le caía con ronchas, con un sistema nervioso acabado, porque hubo una situación, una prueba donde no teníamos ni para la luz, ni para el teléfono, ni para nada, y ni para los medicamentos de mis hijos, de mi hija, y mucho menos para mi hijo. Pues mi esposa entró en una crisis de preocupación. Todavía no tenía un crecimiento espiritual. Entonces yo le decía, oye, dile al pastor en donde van la situación que tienes, por favor, porque están para ayudar a las ovejas, para apacentarlas en toda situación, tanto espiritualmente como también por necesidades. Dile la situación que tenemos, por favor. No, más bien pedían, más bien exigían, más bien le pedían a mi esposa, pero nunca le dieron nada, ni un consuelo de palabra, ni le ayudaron. Entonces, este tipo de personas se apacientan a sí mismos. Este tipo de iglesias no les importan las ovejas. Sí, tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de que son hijos de Dios,
pero niegan la eficiencia con sus hechos. Entonces, esos que comen impúdicamente y se apacientan a sí mismos. Ahora, ¿qué son para Dios? ¿Cómo los deja Dios? Nubes sin agua. El agua bíblicamente representa vida. Desde el Antiguo Testamento, cada que el pueblo pecaba, Dios los dejaba sin lluvia, los dejaba con hambre. No había vida, no había alimento. De igual manera, recuerde también cuando Elías oró, cuando estuvo este rey Acab con Jezabel, que todo el pueblo de Israel era pecador y que 3 años no hubo lluvia y hubo hambre. Recuerde también en el Antiguo Testamento la historia de Ruth en el libro de los jueces, cuando Noemí con Elimelech y sus 2 hijos tuvieron que salir de Jerusalén a Moab porque no había comida. Entonces, el agua representa vida, representa comida. Y como una sombra de lo que iba a venir, ¿qué representa el agua hoy simbólicamente? Bueno, Jesús alguna ocasión pedía un vaso de agua a una samaritana. Y la samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, dame de beber agua? Y Jesús le contestó, si tú supieras quién te está pidiendo de beber agua, tú le pedirías a él, porque del agua que yo doy salta como un chorro hasta vida eterna. Y recuerde que también dice en el Nuevo Testamento, bienaventurado el que tiene hambre y sed, y ahí está, de justicia, de justicia. Esto quiere decir, el agua en una iglesia es aquella iglesia o aquel ministro que está exhortando, que está amonestando, que está redarguyendo y que en todo momento está haciendo recordar el pacto para que lo hagan. Está haciendo recordar que haya un temor, está predicando siempre las maldiciones para que la ovejita despierte. Y el agua es cuando alguien llega a amonestar para que cumpla voluntariamente con el pacto y con el ministerio, y en el momento en que ese ministro o esa iglesia está haciendo practicar los mandamientos, esa ovejita tiene agua, tiene vida. Esa es la sed, sed de justicia, porque hacer los mandamientos de Dios significa justicia, el ser justo. Entonces, el pan es la predicación, pero la exhortación y el decirle a la ovejita, no, aquí los que quieran estar no van a ser hipócritas, los que quieran estar, los voy a apacentar. Tienen que hacer los mandamientos de Dios. Pero estos son nubes sin agua, no exhortan, no amonestan, no redarguyen, no inclinan los corazones a predicarles la maldición, no los inclinan y les permiten toda clase de idolatría, les permiten toda clase de pecado. Entonces, nubes sin agua. Son ministros que no tienen agua. Sí, de arriba. Sí, dicen que son de Dios, pero no tienen agua. Recuerde que son parábolas. También así, pues hay nubes allá arriba en el cielo que no tienen agua y que son blancas. Las que tienen agua generalmente son como grises. Y fíjese bien lo que dice aquí. Nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos. Esto es muy importante. Los simbolismos, saberlos discernir mediante la santidad y que Dios no es un Dios de confusión. Los vientos los representan el diablo, Satanás. Recuerde, hay muchas citas bíblicas para poder corroborar. Una de ellas es que cuando la barca, Cristo Jesús iba dormido en la proa, vinieron los vientos y pegaron con ímpetu. Los vientos representan los demonios. En la piedra, el que edificó su casa en la piedra, vinieron los vientos y pegaron. Las lluvias, que son las pruebas de Dios. Y los ríos, que es la corriente de este mundo. Entonces, estos son nubes sin aguas llevadas. Esto quiere decir, son instrumentos del diablo.
y los lleva como se les antoja. Los utiliza el diablo como se les antoja. Cuando dice llevados de allá o de acá para allá y de allá para acá, es porque el diablo los utiliza como se les pega la gana. Así de igual manera, el Espíritu Santo, como dice en Romanos 8, el que es guiado por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, el viento obviamente me va a llevar al mundo, me va a llevar a los deseos de la carne. El Espíritu Santo me va a alejar del mundo. Ahora, ojalá tenga oídos, hermano y hermana. Ojalá sepa y tenga temor y tenga mucho cuidado en donde se congrega. Ahora dice aquí también, árboles otoñales. Recuerde que sigue hablando con parábolas, con ejemplos, con comparativas, porque la bendita palabra de Dios nos enseña de dos árboles, el árbol malo y el árbol bueno. Que el árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol bueno no puede dar malos frutos, que por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, en otoño, usted sabe, en cualquier parte del mundo, pues los árboles están secos, no dan un fruto, no hay lluvia. En otoño, pues ahora sí que están las puras ramas de los árboles. De igual manera, estos ministros son árboles secos, árboles sin agua, árboles de otoño, árboles que no dan un fruto. A lo contrario de los justos, que los justos dice la palabra de Dios tanto en Jeremías como en Salmos 1, que los justos serán como árboles plantados a la orilla del río, que no importa la estación, no importa la sequía, pero en todo momento estarán verdes, frondosos y llevando fruto. Los justos, los que tienen el agua, pues estamos hablando del agua, del río, no importa la apostasía, no importa la sequedad que hoy hay, no importa las congregaciones, faltas de entendimiento, pero si usted es justo, usted tiene el manantial de agua, usted es como un árbol plantado en río, pero los que se han quedado sin el agua, los que se han quedado sin Dios y sin la vestimenta, tienen este fruto. Dice, sin fruto, 2 veces muertos. Muy importante esto. Bendito hermano y bendito hermano. Mire, el pecado paga un salario y es la muerte. Cuando yo era católico, estaba muerto, separado de Dios. Recuerde que la palabra muerte significa separación a miles de kilómetros de Dios. Ahora, cuando me vino el Evangelio, entonces me vino la resurrección y me vino la cercanía. Entró Dios conmigo y tuve vida. Ya no estoy separado de Dios. Pero el pecado paga un salario y es la muerte. Ahora bien, estoy vivo. Ya no tengo muerte. Pero si yo, como representante, practico el pecado, entonces me muero. Es la primera muerte. Y cuando dice aquí 2 veces muertos, es porque ya están inscritos en el lago de fuego para ir a la segunda muerte. Ya están predestinados para ir a una segunda muerte, como lo dice en Apocalipsis 21:8. Que la segunda muerte es el lago de fuego. Y para tener acceso a la segunda muerte, tengo que tener primero una. Porque también para tener 2 pesos, no puedo tener 2 pesos si no ahorré primero 1 peso. Primero tuve que ahorrar 1 peso para poder tener 2 pesos. Así de igual manera, los que van a ir a la segunda muerte son los que aquí hicieron afrenta al Espíritu de gracia, que pecaron, que se alejó Dios de sus vidas y que están profetizados para una segunda muerte. Por eso dice, 2 veces muertos y desarraigados. La raíz que me trae el agua es Cristo Jesús. Es el que está allá arriba, porque el manantial de aguas vivas, de exhortación, de amonestación, esa agua, ese manantial está allá arriba, no está aquí abajo.
Bien, y el que a mí me trae como ministro, si es que sigo en la cruz, si es que no he tenido el fruto ni de Caín, ni de Baal, de Balac, ni de Coré, si no he tenido ese fruto, entonces sigo teniendo la raíz que es Cristo y me sigue dando el agua para exhortarme y para exhortar, para consolarme y para consolar. Sigue siendo, pero recordemos que desde el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza de esto, como una sombra. En el jardín del Edén, en donde estaba el árbol de la vida, había un manantial que nacía de agua y salía del Edén, salía con 4 brazos a regar el planeta Tierra, que los 4 brazos significa sur, norte, oriente y poniente, toda la Tierra. Ya profetizando Dios que el agua iba a venir a través de Cristo Jesús a los que éramos gentiles. Ya profetizando Dios que iba a traer el Espíritu Santo derramado a todo aquel que en él creyera. Así que 2 veces muertos y desarraigados. Es que Dios quite el brazo y quite la raíz que es Cristo para poder sustentar una iglesia. Ya no hay agua, ya están muertos, ya están secos, ya no pueden dar un fruto, espiritualmente hablando. Dice, y aquí vuelve nuevamente a poner ejemplos con parábolas, cómo son estos monstruos, que la mayoría de los cristianos no se dan cuenta porque no conocen la palabra, ni conocen cómo poderlos conocer con sus frutos o con sus vidas cotidianas. Recuerde que ya vimos en Timoteo cómo debemos de reconocer a un verdadero representante, en Pedro. Entonces, mire lo que dice, son monstruos que se cubren con cara de piedad. Cuando dice aquí en el 13, fieras, ondas de mar. Sabemos que una fiera es un animal devorador, es un animal asesino, es un animal que mata. Los tiburones blancos son fieras. Por ejemplo, hay animales que son carnívoros, que son unas fieras. Y cuando dice fieras ondas del mar, ondas, en Apocalipsis hay una enseñanza también de una de las iglesias en donde Dios le dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre, porque estás en las profundidades, has descendido hasta las profundidades del diablo. Recuerde que cuando Dios nos habla de mar, es porque en el mar no hay ley, cuando pone esos simbolismos. De igual manera, todos los seres humanos que no tienen esta ley, que es la ley de Dios, se comportan como se está comportando el planeta Tierra, el mundo, porque no tienen una ley de Dios, no tienen una ley perfecta. Ahora bien, cuando dice fieras ondas, es que este tipo de ministros ha descendido hasta lo más profundo de los abismos de Satanás para meter toda clase de pecados, para meter toda clase de enseñanza y de devorar como león, porque Satanás es un león, es una fiera que devora y que no tiene ley. Entonces, recordemos que así como los hermanos de José el Soñador se apacentaban con las ovejas, en vez de apacentarlas, las mataban, las vendían y se las comían. Y José iba y le decía a su padre cómo maltrataban, ya profetizando Dios también simbólicamente a esta iglesia, que son egocéntricos, que no ven por el rebaño, que no apacientan al rebaño y que únicamente les están metiendo enseñanzas para manchar sus ágapes. Por eso dice ondas fieras de mar. Mire que espumean su propia vergüenza. Ahora bien, los que han conocido el mar,
para poder meditar en estas enseñanzas. Cuando en un lugar donde está el mar abierto y está el viento con todo, hace olas que las estrella contra las rocas o en la orilla donde hay zonas rocosas, y esa agua que es estrellada espumea. Ahora, recuerde que estamos viendo del viento, nubes de aquí para allá por el viento. De igual manera, los simbolismos. Yo soy del mundo, soy del mar. No pude caminar en el mar, sino me ahogué. Y fui una onda fiera del mar porque no tuve fe, porque no guardé los mandamientos. No pude caminar arriba, regresé a todos los ídolos que tenía antes. Extrañé las ollas de carne y Dios me entrega como instrumento a Satanás para que me haga como se le pegue la gana. Entonces, estos son simbolismos de que el viento me va a hacer como quiere y voy a espumear. Fíjate que espumean su propia vergüenza. Y vergüenza es que cuando se me quita el poder de Dios, se me desnuda. Como en el Edén, Adán y Eva se avergonzaron cuando estaban desnudos. Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. De igual manera, la vergüenza es quedarme sin el Espíritu Santo. Porque llegan los demonios y me violan. Entran. Entonces, espumean su propia vergüenza. Ahora, sigue, estrellas errantes. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque simbólicamente, cuando Jesús dijo, ustedes son la luz, yo soy la luz del mundo, les he venido a encender, he venido a darles vida, he venido a darles mi luz para que alumbren. Es que en una noche, si no hubiera lucero menor, que es la luna, y si no hubieran estrellas, pues bueno, el planeta Tierra en la noche estaría totalmente en oscuridad, en tinieblas. Entonces, como simbolismo, Cristo Jesús dice que la noche es Satanás y que desde que Él se fue íbamos a estar en la noche. Pero dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres en la noche. Estrellas. Una estrella significa a alguien que está alumbrando en la noche, a alguien que está llevando luz, a alguien que mantiene su lámpara con aceite, no como las vírgenes insensatas. Ahora, recuerde, Satanás se llamaba lucero de la mañana. Entonces, cada que la Biblia nos habla de estrellas, nos habla de ministros, nos habla de representantes. ¿Sí? Entonces, fíjese, estrellas errantes. Ahora bien, el primer pueblo cuando fue sacado de Egipto, Dios iba en la noche con una torre de fuego, alumbrándoles. Pero por el pecado se quedaron errantes, se quedaron sin dirección, se quedaron perdidos, se quedaron sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice estrellas errantes. Ahora fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, por eso yo digo, yo ya no puedo orar por ellos, ya no tienen perdón, ya es imposible, ¿sí? Pero por eso sí me da mi coraje que prevariquen, que engañen tanta gente, sí, pero algún día, mire lo que está escrito, algún día van a recibir su justa condenación y va a ser horrible. Mire lo que dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ah, pero la salvación no se pierde. No, ya somos salvos. El juicio empieza por la casa de Dios. Ya fueron desarraigados. Ya están muertos aquí. Dios, dijo Cristo Jesús, la venganza es mía. La venganza es mía. Claro, Señor, adelante.
Yo no voy a envidiar a un impío que se jacta en tener gente, que se jacta en que le aplaudan, que se jacta en tener dinero. Yo no lo voy a envidiar, Señor. No, Señor. Ya sabiendo cuál es su fin, más bien, Señor bendito, voy a tener temor para no participar de ese engaño de Satanás. Voy a tener temor para que este galardón no sea yo acreedor a él, porque así como hay reservación en los cielos y así como Jesús dijo, me voy a preparar morada y voy a reservarles lugar a los que me sigan, de igual manera hay una reservación para una perdición eterna y un sufrimiento eterno. Y mira lo que dice, hermano, está reservada eternamente la oscuridad, la más densa oscuridad de las tinieblas. Bien, bíblicamente, claro que hay muchos versículos bíblicos para poderlo mostrar, pero yo le hablo así, dándole un resumen. Recuerde que si quiere sobre esto que voy a decir una enseñanza más profunda, ahí están mis contactos. En el lago de fuego va a haber niveles de dolor. No va a ser el mismo nivel ni de oscuridad para los católicos o para los que nunca tuvieron acceso a esta bendita ley, sino Dios los va a juzgar con su ley y se van a ir al lago de fuego, sí, pero a un lugar de menos sufrimiento. Pero los que se dedicaron a ser estrellas errantes, fieras ondas de mar, nubes sin aguas, los que se sentaron impúdicamente a comer y a apacentarse a sí mismos, y tuvieron el fruto de Caín, tuvieron el fruto de Balaam y de Coré, tuvieron ese fruto, bueno, pues ahí está el pago que Dios les va a dar, en un nivel de oscuridad. En otra cita bíblica dice que está preparada la más densa oscuridad para ellos, junto con Satanás. Bien, dice en el versículo 14, fíjese bien y meditemos en esto. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Quiero decirle que con esta cita bíblica, todo el Antiguo Testamento es profético. Todos los seres que Dios permitió que vivieran como mensajeros o como ejemplos, era como una sombra de lo que iba a venir y profecías que todavía no se veían. Porque imagínense nada más, estamos hablando aproximadamente de 3600 años antes de Cristo, cuando vivió Enoc. Sí, y todavía, y está profetizando estos tiempos. Bueno, ni siquiera estos tiempos, porque todavía esta profecía ni se cumple. Está por cumplirse y no tarda. Entonces, de igual manera, así como este varón profetizó lo que todavía no viene, toda la Biblia, desde Génesis, está profetizando todo como una sombra. Enoc, séptimo patriarca de la descendencia de Adán y Eva por medio del tercer hijo llamado Set, porque el otro, Caín, fue expulsado. Bien, y esta descendencia de Adán y de Eva tuvieron una comunión con Dios, más no el otro pueblo de Caín, tuvo una comunión con Dios. Y se da testimonio que el séptimo patriarca fue intachable, fue santo, fue como Elías. De hecho, hubo dos seres humanos en el Antiguo Testamento que fueron arrebatados sin experimentar la muerte física, que no se encontró el cuerpo de ellos. Veíamos ayer también, y aprovecho porque se me pasó, a decirles que el arcángel Miguel estaba disputando el cuerpo de Moisés. Muchos pastores dicen que fue cuando murió Moisés. Perdóneme, hermano, pero Satanás y los demonios no les interesa un ser humano muerto. Les interesa un cuerpo vivo.
para ser instrumento. Todos los muertos ya no tienen demonios adentro, ya son calaquita. Pues no, ya no son ni casa habitación. O sea, el trabajo de Satanás es utilizar un cuerpo para ir en contra de Dios. Entonces, los demonios y Satanás no se están disputando cuerpos ya que se les paró el corazón. Entonces, aquí estamos nosotros también concordando. Enoc fue un hombre santo, fue un hombre que no experimentó nunca el pecado y fue arrebatado. Su cuerpo no se halló, fue arrebatado. Y de igual manera Elías, que también fue un hombre perfecto. Ahora, ¿qué profetiza eso? Aunque no sea la enseñanza, pero ¿qué profetiza eso que el séptimo patriarca y Elías? Profetiza el pacto de la perfección, el pacto de la santidad, el pacto de que los que guarden como estos varones, cuando llegue Cristo Jesús, va a haber un arrebatamiento. Y los que quedemos santos no vamos a experimentar la muerte. Los que estemos como Elías, como Enoc, profetizando y hablando y guardando los mandamientos. Bueno, bien, entonces mire, este hombre Enoc profetizó Apocalipsis. Profetizó esto. He aquí vino el Señor. ¿Quién? Cristo Jesús. Porque está profetizado desde Daniel, en Jeremías, en Ezequiel, en Apocalipsis. Está profetizado que la segunda venida de Cristo Jesús, que no tiene relación con el perdón de los pecados, sino tiene relación con la ira, con el enojo. Se acabó el tiempo, tanto de la iglesia como del ser humano. Viene Cristo Jesús con su Padre y viene con millares de ángeles a vencer a Satanás. Viene a una guerra en el Armagedón. Viene a destruir toda iniquidad y impiedad. Entonces dice, fíjese bien, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles, porque también dice la bendita palabra de Dios en los evangelios que los ángeles vienen con una hoz a cegar, a quitar el trigo y a llevarlo a graneros, y a quitar los árboles otoñales que no dieron fruto y a echarlos en el fuego. Hay mucha información sobre esto. Ahora, Enoc profetizó desde el Génesis. Está profetizado. Esto vendrá con sus santas decenas de millares. Dice, para hacer juicio contra todos. Aquí está. ¿No va a haber un solo ser humano que no sea enjuiciado por el único nombre que ha dado Dios a los hombres como juez y para que toda rodilla se doble? Haya sido del pueblo de Dios o no haya sido del pueblo de Dios. Pero recuerde que el juicio empieza por la casa de Dios. O sea, empieza por la iglesia. Empieza por los que nos atrevimos mediante la fe y el Espíritu Santo a predicar con temor y temor. Bien, entonces dice, para hacer juicio contra. Ahora, cuando habla contra, está hablando de los que tuvieron este fruto, contra, porque la palabra contra es cuando Cristo Jesús, el Señor y el amo de la iglesia, no está de acuerdo con algo. Contra todos. Y dejar convictos. La palabra convicto es preso, en la cárcel. A todos los impíos. Recuerde, a todos los impíos. Impío significa haber aceptado el pacto, haber aceptado la sangre de Cristo Jesús, haber tenido el conocimiento y haber transgredido voluntariamente con conocimiento la ley de Dios, inicuo o impío. Entonces ahí está, de todas sus obras, porque de todas sus obras impías, o de todas sus obras impías, porque las obras impías son de la carne.
son del mundo. Recuerde, nosotros fuimos comprados para una obra, para amar al prójimo, para amar a Dios, no para ver por mí mismo, no para estar en los deleites temporales del mundo, no para las riquezas temporales. Bien, que han hecho impíamente. Dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Cristo. Fíjate bien, y de todas las cosas duras que estos han hablado en contra de lo que trajo Cristo, que es la cruz, que es la santidad, que es la rectitud, que es una vida comprada, que es estimarlo todo como basura. ¿Qué es? Escúchelo bien, hermano, no me importa que dejen de ver. ¿Qué es? Que escuelas y trabajos son del diablo, no son de Dios. Dios nos compró para trabajar aquí, y aquel que va en contra de las prédicas de Cristo van a tener esto. Y si yo soy uno de ellos, y usted está viendo y sigue diciendo, es que el hermano, yo estoy de acuerdo con él, pero en esto no y en esto yo, pues ok, entonces apiádese de mí, porque voy a ir a una perdición eterna. Voy a ir al lago de fuego por hablar impíamente. Así que cada quien, hermano, mi deber es predicar la verdad. Y como le he dicho, no le hablo a los discípulos, porque ellos sí pueden. En lo que van, hablo de los ministros. Hablo de los que se dicen ser maestros y dan palabra y tienen una doble vida. Más bien no hablo yo, habla Dios. Habla sus obras impías. Dice aquí, han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíamente han hablado contra Cristo, contra la palabra, porque nosotros siempre hablamos con la palabra de Dios. Y cuando dicen no es cierto, nos están contradiciendo, no a mí, sino a Cristo Jesús. Dice, estos son murmuradores y querellosos, pero murmurador significa que cuando ven una prédica de Cristo con la Biblia, entre dientes se oponen y dicen no creo. Y en sus razonamientos y entre dientes están murmurando en contra del Señor, en contra de la santidad, en contra de la cruz. Y empiezan a decir, oh, estos son legalistas, estos son exagerados. Ok, son murmuradores. Y son también querellosos. Meten pleitos, meten querellas. Porque en el momento en que dicen, no es cierto, hermano, la salvación no se... Y no vayas con él, y no vayas con... Están metiendo querellas y pleitos contra los que predicamos la verdad. Porque así han vuelto a muchos que tuvieron una ocasión, la verdad, que Dios me permitió predicarles. Les metieron querellas y ahora tienen pleito conmigo. Son querellosos a lo que predica Cristo Jesús. Querellosos. Que andan según sus propios deseos. O sea, son egocéntricos. Buscan lo suyo, no buscan dar la vida por el rebaño. Recuerde que dice la palabra. A nadie llames bueno, solamente uno bueno hay. Ese es Dios, les dijo Cristo. Entonces bien, ¿cuál es el amor? No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, que sacrifique todo, que golpee su carne, que lo deje absolutamente todo para derramar la sangre a los pies de Cristo, a los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, sus propios deseos, es decir, ay no, que la cruz no, se me hace que no, yo no puedo dejar mi empresa, yo no puedo dejar mi trabajo, no puedo dejar mi profesión, no puedo sacar a mis hijos de la escuela. Ok, adelante. Sigan viendo por ustedes mismos y no por la obra de Dios.
Porque para poder trabajar en el campo de Dios y para poder ver por su obra, todo lo tiene que estimar como basura. Debe de consagrar su vida. Fue comprado a un precio muy alto. Te habló de los representantes. Entonces, son egocéntricos, no ven por el rebaño, ven por sus propios intereses, como ya lo vimos en algunos versículos de arriba. Dice, cuya boca habla cosas infladas. Esto es muy importante porque también dice Dios que la rueda de la creación está inflamada. Sí. ¿Qué es cosas inflamadas? Eres como Dios. Fue lo que trajo Satanás. Vas a ser como Dios. Vas a ser poderoso, vas a ser rico. Hablan de puras cosas terrenales. Hablan de dinero, de casas, de que son hijos del rey, de que son poderosos, de que... Cuando aquí Cristo Jesús dijo, humíllense, no son nada. Digo, el que venzca va a tener un trono, va a tener un cuerpo como incorruptible, pero el que busca los primeros lugares en esas congregaciones, ¿qué es lo que le gusta escuchar a la gente? Cosas inflamadas. Y así dice, la rueda de la creación está inflamada, está en apostasía. Hablan de tú eres, tú vales, tú eres líderes de 360 grados, dinero, casas, bueno, puras cosas corruptibles. Esto, hablan de cosas infladas, fíjese bien, adulando a las personas para sacar provecho. Sí. Adulando. Es coqueteando, seduciendo, sensualmente, hablando figurativamente, espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Qué es adular? Es una mujer que sepa que estoy casado, que tengo un compromiso y me está seduciendo y me está enseñando y todo para seducirme. Así son estas iglesias que ponen seducción a la carne, a los deseos de la carne. Adulando a las personas para que pequen y para sacar provecho de ellas. ¿Qué provecho van a sacar? Ahí sí, como dijo Pablo, vienen otros, les piden lo suyo y ahí sí lo dan alegremente. Viene uno que los bofetea y ahí están. Claro, yo te voy a decir, dame 100 pesos y vas a recibir 5,000 de Dios. ¿Te voy a engañar? ¿Sí? ¿Y te voy a meter pecado? ¿Me vas a estar ofrendando y dando tu dinero? ¿Verdad? Y te voy a engañar para sacar provecho tuyo. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón, como siempre, que esta bendita palabra llegue hasta su corazón. Les mando el abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 4 y quizás mañana, sí, finalicemos ya epístola de Judas. Hasta mañana, si Dios quiere.